se asuste, pero si la Biblia habla del infierno, entonces creemos que hay un infierno. No es que creamos en el infierno, creemos en Dios, creemos en el cielo, amén. No porque la Biblia hable del diablo, creemos en el diablo, sino que hay temas que son muy, muy importantes, ¿verdad? Y que pocas veces a lo mejor en un sermón, entonces lo tratamos, pero nuestro hermano Mario Gaona en esta noche nos trae pues, ¿cómo le decimos? Hermoso estudio, precioso estudio acerca del infierno, a donde nos estamos preparando para no ir. Amén. Y que también, ¿verdad? Hay personas que, bueno, en algún momento nos van a preguntar acerca de cosas, ¿verdad? ¿Que realmente crees en el cielo o crees en el infierno? Bueno, nosotros creemos que hay un Dios, ¿verdad? Y así como hay Dios, hay un diablo, hay un cielo, hay un infierno, y la palabra del Señor nos habla de ello. Así es que en esta noche nuestro hermano Mario. Los niños tienen maestro esta noche. Sí. Ok, entonces los niños pueden salir con su respectivo maestro. Dios los bendiga. Muy buenas tardes, hermanos, Dios lo bendice. Es un placer estar aquí en la casa de Dios, definitivamente lo es. Bendito sea el Señor. Como dijo el pastor, un tema que a veces no se predica mucho sobre el infierno. A veces la gente le tiene, no sé, si temor, o a veces ya es tan superficial todo eso que la gente ya lo ignora en ocasiones, lo pasa muy, no es cierto. Pero vamos a ver de qué trata la Sagrada Escrituras el día de hoy. Por ejemplo, infierno. La Biblia tiene mucho que decir concerniente a los peligros de la apostasía. O sea, hay personas que renuncian a su religión, a sus creencias en estos últimos días de la gracia. Pero las Sagradas Escrituras nos advierte en 1 Pedro 5:8 que mayoría de nosotros lo sabemos, no quizás por la cita 1 Pedro 5:8, pero cuando lo empezamos a decir, dice que seamos sobrios y velad, porque vuestro adversario, ¿quién? Anda como qué, buscando a amén. Ese es 1 Pedro 5:8. Ya se dice que eso lo sabían, pero no sé qué recordaban la cita. Y en el 2 de Pedro 2:1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Hay personas que, aunque han nacido de nuevo, no tienen ese conocimiento de la existencia del diablo o del demonio, y no se dan cuenta que hasta cierto grado el poder que tiene en este mundo Satanás. Ahora,
quizás no lo comprenden, pero ni vamos a entender el modo de actuar de Satanás. Estos son los últimos tiempos cuando cada creyente tiene que entender la verdad bíblica. Hay que entender la verdad bíblica que habla sobre el infierno real, porque es real. Y las personas que decidan servir a Satanás, ¿a dónde van a pasar la vida eterna? A un tormento eterno. Estas verdades, hermanos, de Satanás que existe, lo hemos estado viendo por años. Esto no es nuevo. Estas verdades existen desde mucho tiempo atrás. ¿Okay? Tenemos en cuenta esto. Vamos a orar. Señor Cristo Jesús, ponemos en sus santas manos, Señor, este estudio, para que sea guiado a través de su Santo Espíritu, Señor, que sea entendible y práctico. Padre Santo, bendice, Señor, nuestras mentes. Abra usted nuestros corazones, nuestro ser, para entender y que lo que aprendamos hoy, Señor, se nos quede grabado, Padre Santo. Este estudio es para su honra y su gloria, Señor. Amén. Ok, voy a hacer unas preguntas así suavecitas. El infierno. ¿Qué entendemos por el infierno? Así, el infierno. ¿Qué se nos viene a la mente? ¡Pum! El infierno. ¿Un qué? Un lago de fuego. Otro. Lugar de tormento. O sea, en otras palabras, castigo eterno. Es infierno. ¡Pum! Castigo eterno. Cualquier respuesta que hayan dado es la correcta. Ahora, la existencia del infierno, hermanos, se declara irrefutablemente en las Sagradas Escrituras. En otras palabras, no se discute. Podrá haber alguien que lo quiera discutir, que no crea. Pero nosotros que somos creyentes sabemos que es real. La naturaleza del infierno se puede entender por muchas referencias, como dijo la hermana, al castigo eterno. Al infierno se refiere por diferentes nombres. Por ejemplo, fuego eterno, horno de fuego, destrucción eterna, abismo. Hay otras palabras en el Nuevo Testamento que son traducidas al infierno. Y una de ellas, a varias, aquí voy a mostrar tres. El Hades o Seol. Hades es del hebreo Seol es del hebreo, Hades es del griego. Ambos significan infierno. El otro está el Gena. Y la tercera es Tártarus. Voy a definir una a su tiempo, cada una a su tiempo. La definición del infierno en latín es infernum o inferus, por debajo de, lugar inferior subterráneo. Y esta relación con palabras Seol y hebreo son traducidas las dos, como ya le dije, el Seol al hebreo y el Hades al griego. Vamos a ver la primera mención que se hace en la Biblia sobre el infierno. ¿A alguien le di Mateo 5, 21, 22? A la hermana, sí, dígame la hermanita. ¿Qué dice? Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fausto quedará expuesto al infierno de fuego. Ahí está. Primera vez
¿Y quién lo dice? El Señor Jesús. El Señor Jesús. Sí. Ahora, según algunas religiones, hermano, es lugar de estado donde después de la muerte las almas de los pecadores son restauradas eternamente, de acuerdo a unas religiones. La palabra Hades indica un estado no visto, es decir, morada de los difuntos. Es del nombre griego, es del inframundo griego, o el Hades es un término general que se emplea para describir el reino de Dios Hades según la mitología griega. Hades, ¿ok? Las primeras ideas sobre el más allá en la mitología griega indican que en el momento del fallecimiento la esencia del individuo se separa del cuerpo, es transportada al inframundo. Hay mucha información sobre esto del inframundo. Lo vi en un biblioteca bíblica, y me sorprendí por todo lo que estaba leyendo, muy importante. Este término de Hades se usa 4 veces en los evangelios y siempre de la boca del Maestro Jesús. ¿A alguien le di Mateo 11, 23 y 16, 18? Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Amén. El siguiente. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí estamos viendo la palabra Hades, que está usada dice que hay solamente, ¿qué dije? Se usan 2 veces. 4 veces se usan, 2 veces en el Evangelio de Mateo y 2 veces en Lucas. Lucas 16, 23. ¿Quién lo tiene? Léalo, hermano, por favor. Dice así: y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ahí vemos una vez más el Hades. Es la primera de Lucas, y la segunda está en Lucas 10, 15. ¿A quién se lo di? Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Y así dice nada más, porque si en Sodoma se hubieran hechos los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Vamos a ir las 2 veces en Lucas y 2 veces en Mateo. Ahí nada más se encuentra la palabra Hades, de acuerdo a lo que yo estoy investigando aquí. Ahora, cuando leemos estos versículos en las Escrituras, podemos ver que definitivamente habla que el infierno es real, un lugar que existe de fuego. No hay que dudar, es de fuego. Jesucristo también nos enseña que el infierno es un lugar que tiene puertas. En el Evangelio de San Mateo 16, 18, ¿quién lo tiene? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y la puerta del Hades no prevalecerá contra ella. En Revelación 1:18. ¿Alguien lo tiene? Es de Revelación 1:18. Si no lo tienen, lo voy a mencionar. Se menciona que existen unas llaves del Hades. Dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades.
¿Quién tiene las llaves de ahí? Jesucristo. Ahora, fíjense de esto. Dice que Pedro las tiene. En ningún momento. Entonces, yo noté esto. Quizás esto comprueba que Jesucristo es la roca y no Pedro. En este versículo de Revelación 1:18 no se menciona a Pedro que tenga las llaves del Hades, sino Jesucristo, el Señor nuestro. Eso es. Yo la otra estaba viendo un pedacito de un sacerdote que está saliendo ahí, que los hace bolas y me los trae como pelotas. Bueno, en el Salmo 16:18, a menudo se dice que este salmo es mesiánico, porque se cita en el Nuevo Testamento por hacer referencia a la resurrección de Jesucristo. Pedro y Pablo mencionaron este salmo al hablar de la resurrección del cuerpo de Cristo. Está en Hechos 2:25 al 28. Ahora, dice así, del 8 al 11 está en Salmos 16, pero voy a leer, ¿a quién le di el 16:10? Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Amén, porque no dejarás mi alma en el Seol. Sabemos que el Seol es hebreo y Hades es el griego. Ambos significan ¿qué? Infierno. En ese Salmo 16:10, David declara la confianza que tiene en Dios. Y Dios, si nosotros tenemos esa confianza en Dios, Dios nunca nos va a abandonar. Nunca, nunca nos va a abandonar. Y como creyentes nosotros podemos tener la seguridad de que Jehová Dios, nuestro Padre Celestial, no nos olvidará después de nuestra muerte. Nos dará otra vida para vivir. ¿Con quién? Con Él. ¿Por un ratito? No, es para siempre. Otro pasaje donde vemos la palabra Hades es Apocalipsis 20:13, ese no se lo diría a nadie. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Tengamos en cuenta eso, hermanos. Vamos a ser juzgados. El infierno, una vez, es real. Y acuérdense que está en el libro de Apocalipsis. Ese es real. Ahí nos dice que cualquiera que cambiare algo en ese libro, ¿sí?, eso sería algo terrible. Segunda palabra, Gena. Ahora viene la palabra Gena. Acuérdense que les dice Ol o Hades. Ahora la segunda palabra es Gena. Se deriva del hebreo Hinom. La forma más completa de este es Ben Hinnom, que significa Valle del Hijo de Hinnom. Se traduce habitualmente por infierno. En Reyes 23:10, ¿a quién se lo di? ¿Bien? Ok. Asimismo, dice así, profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase a su hijo o a su hija por fuego a Moloc. Sí. Allí está hablando de cómo pasaban a sus hijos por ahí. Y esos reyes, había dos de ellos. Bueno, el rey Acaz y Maneses. Sí. Habla allí también. Tofet era un lugar sagrado donde se realizaban ritos, diversos tipos de ritos, presididos por dos divinidades. Y era Baal Hamón y era también
con una esposa o no sé qué lo tendrían allí, pero ahí se celebraban esos sacrificios. Histórica y literalmente, hermanos, se trata de un valle del suroeste en Jerusalén, considerado y conocido por los judíos como lugar maldito por excelencia. Se conocía en Jerusalén. En este valle, bajo los reinados reyes de Judá, Acaz y Maneses, en los siglos 8 y 7 antes de Cristo, se habían ofrecido antiguamente sacrificios humanos a divinidades paganas como Moloch. Por ejemplo, Segunda de Reyes 16:3, ¿quién lo tiene? Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Amén. Ahí tenemos. Ahí había. Estamos hablando de ese valle, el Tofet. En Segunda de Crónicas 33:6 vemos otro. ¿Quién lo tiene? Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era donde adivinaciones, y consultaba adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Amén. Y si leemos más para abajo, es muy importante. Si leemos más abajo, vemos que ese rey se arrepintió. A pesar de hacer todo lo que ahí es, yo les recomiendo que lo lean. Es increíble. Ahora vamos a la tercera palabra. Tártaros. Del griego de la mitología clásica era un profundo abismo. Tártaros, un profundo abismo. Es de la mitología griega. Ahora, en la enciclopedia bíblica, para los antiguos griegos, denota el abismo Tártaros. Es abismo. Más profundo del Hades, más profundo del infierno. De donde deriva el verbo tártaro, para expresar, o sea, tártaro significa también acción de encarcelar en el tormento o arrojar al infierno. Tártaros. El sustantivo tártaro, lo vamos a ver, se parece mencionado únicamente en un pasaje del Nuevo Testamento y se traduce como arrojar al infierno. Lo vamos a ver en 2 de Pedro 4. El capítulo 2 de Pedro habla de los falsos maestros y su destrucción. Jesús ya les había hablado anteriormente de eso. Alguien que lea Pedro 2:4. ¿Quién lo tiene? Porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a pozos de tinieblas reservados para el juicio. Aquí vemos, ¿sí? Dice, arrojándolos al infierno. Ahí está la palabra, el sustantivo tártaro, ¿sí? Ahí dice, mencionado únicamente en un pasaje del Nuevo Testamento, donde se traduce arrojar al infierno. Ahí está, ¿sí? Ahora, sabemos que Pedro había escuchado esas palabras y ahora veía cómo se cumplía la advertencia de los falsos maestros que deformaban las enseñanzas del Maestro Jesús. Aquí nos da unas cosas que debemos evaluar hoy en día sobre los falsos maestros o predicadores, y debemos evaluarlas. Por ejemplo,
que leemos mensajes a través de, evaluemos hoy en día libros que leemos, mensajes a través de televisión a la luz de la palabra de Dios. Cuidemos el significado de la interpretación que empequeñece a Cristo Jesús. Esas son las cosas que debemos hablar hoy el día de hoy. Vuelvo a repetir. Libros que leemos, mensajes a través de televisión a la luz de la palabra de Dios. Cuidemos el significado o la interpretación que empequeñece a Cristo Jesús y su obra. También hay que tener cuidado, hermanos. ¿Qué leen nuestros hijos? ¿Qué ven en el celular que le han comprado? El domingo pasado estaba leyendo una prédica de Ed Young, I believe. Un predicador, muy buen predicador. Y mencionaba a él que un amigo de él, siendo pastor, dice, mi peor error fue haberle provisto a mi hijo pequeño un celular. Es como haberle dado un paquetito de cocaína. Así lo compara él. Tan peligroso así es para nuestros niños, hermanos. Yo entiendo, porque yo lo veo con mis nietos, traen su celular, que van a la escuela, si algo se les ofrece, en fin, pero es una navaja de dos filos, hermano. Ahora, una pregunta. ¿Es posible que los cristianos sean engañados? Ochoa, ¿qué dijiste? Que sí, correcto. El pastor dijo que sí. ¿Por qué? Porque convincentes serán los argumentos, hermanos, y pruebas de los engañadores en los últimos tiempos. Va a haber, y los hay, los vemos en la televisión, que están desviando el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero si estamos firmes y preparados en el conocimiento de la palabra del Señor, usted y yo y todos aquellos que tengan ese conocimiento de la palabra del Señor, vamos a poder resistirlo. Lo vamos a poder resistir, porque sí podemos. Hay una hermana aquí que cuando ora, cuando algo está sucediendo en mi vida, dice, fuera de aquí, diablo mentiroso. De hecho, fuera en nombre de Cristo, porque eres mentiroso. Y me agrada su manera de orar. He aprendido bastante de ella. Mi pregunta para ustedes sería, ¿qué consejos darían ustedes a personas recién convertidas, aún aquellas que ya tienen tiempo en el Evangelio? A veces se tambalean. Yo me tambaleé, porque no estaba firme en el Evangelio. Pero ¿qué consejo daría usted a esas personas que la ve usted medio dudosas? ¿Qué consejo les daría? Muy sencillo. Siga estudiando o leyendo las Sagradas Escrituras, porque allí en las Sagradas Escrituras usted va a encontrar conocimiento, sabiduría y poder. Ahí están, en este libro. Ahí están, hermano. Ahora, cuando veamos eso de esos maestros, predicadores, preguntémonos, ¿usan sus enseñanzas solamente alguna pequeña porción de la Biblia descuidando el resto? Es lo que dice aquí. ¿Usan sus enseñanzas alguna pequeña porción de la Biblia descuidando el resto? Segunda pregunta. ¿Están sus enseñanzas
en contra de lo que la Biblia dice acerca de Dios, Jehová, Cristo Jesús y el Espíritu Santo? ¿Están sus enseñanzas en contra de lo que la Biblia dice acerca de Jehová Dios, de Cristo Jesús y el Espíritu Santo? Esas son preguntas que debemos tenerlas aquí, al hilo, y ver cuando estén dando una predicación. Otras. ¿Son sus prácticas un medio de glorificar a Dios Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? ¿Son sus prácticas un medio de glorificar a Dios Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? La última. ¿Promueven sus enseñanzas hostilidad hacia otros cristianos y doctrinas? ¿Promuevan sus enseñanzas eso? Ahora vamos a la siguiente. ¿Cuándo fue creado el infierno, hermanos? En Génesis 1:1, ¿qué dice? En el principio creó los cielos y la tierra. Punto. Pero no se nos dice allí que en el principio creó el infierno. No, no se nos dice. Dios no creó el infierno en un principio porque no tenía necesidad. Dios no lo creó por el simple hecho de crearlo. Él no hizo por ese propósito. Dios tiene un propósito divino en todo lo que hace y no había necesidad en el principio del infierno. No había ninguna necesidad. En las Sagradas Escrituras no se nos dice qué fecha cuando el infierno fue creado. Pero sí nos habla de el por qué y para quién. En Mateo 25, 31 al 46, pero nada más di el versículo 41. ¿A quién se lo di? Déjalo, hermano. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ahora, a ver qué dice. Dije la pregunta, ¿por qué y para quién? Ahí está, ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles, correcto. En 2 Tesalonicenses 8 y 9, alguien se lo di. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Aquí está. Ahora vamos a ver el por qué. El por qué. En el 1:8 dice, para dar retribución a los que no, ¿qué? Conocieron a Dios, ni a los que, ¿qué? Obedecieron al Evangelio. Ahí lo estamos viendo. Ahí estamos viendo por qué. Porque no conocieron a Dios y porque no obedecieron el Evangelio. En Romanos 1:28, ¿qué sucedió con ese tipo de personas? ¿Qué nos dice ahí Romanos 1:28? ¿Te lo di a alguien? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Amén. Ahí está. Hermanos, estamos viendo para quién y por qué. Tomemos en cuenta por qué el castigo y la condenación. Escuchen esto. ¿Por qué el castigo y la condenación no son tanto una pena impuesta por Dios al hombre, sino la consecuencia directa e inmediata de la decisión humana de ignorar a Dios? Me recuerdo la otra que estaba el pastor y estaba hablando de que pecamos, venimos con Dios, con Cristo, que nos perdone. Sí, nos perdona.
pero va a haber una consecuencia del pecado que hicimos. Se lo digo por experiencia. Sí, me perdonó, aquí estoy, bendito sea Dios, pero ha habido consecuencias de mi pecado. Y va a haberlo. Por eso dice aquí, el castigo y la condenación no son tanto una pena impuesta por Dios al hombre, sino la consecuencia directa e inmediata de la decisión humana de ignorar a Dios. ¿Cuántas veces hemos visto el ejemplo de, a usted le dieron un libro, estúdielo para manejar, sabe lo que tiene que hacer, pero pasa un alto, no ve nadie, pum, se va el ratito, pum, falló, violó esa ley. Consecuencia, un tiquetote de $300, no más, ¿no? Casi nada. Ahora, por lo que estamos leyendo, vemos que el infierno no fue preparado ¿para quién? Para el hombre, correcto. ¿Fue preparado para quién? En un lugar de fuego eterno. Algunos piensan que Dios creó el infierno inmediatamente después de la caída de Lucifer y los ángeles de quien Lucifer es líder. El infierno fue preparado antes de la creación de Adán. ¿Sí? Porque Satanás ya existía antes de Adán. De allí se deduce que Dios no creó el infierno para el ser humano. ¿Estamos de acuerdo en eso? Amén. Los ángeles caídos, Dios los echó fuera del cielo. En Judas 1:6. ¿Qué dice allí? Alguien se lo di. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, y los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ahí está. Tártaros. Allí está en prisiones, enjaulados. Dice en versículo 7, tengo aquí de Judas 1:7, del versículo que acaban de leer. Dice, muchos no quieren creer que Dios sentencia a las personas al fuego eterno por rechazarlo. Pero esa es una enseñanza clara en las Escrituras. Los pecadores que no buscan el perdón de Dios afrontarán la separación eterna de Él. Judas advierte que los que se rebelan, rechazan o menosprecian a Dios. Yo he escuchado esto, quizá ustedes lo hayan escuchado. Si usted fuera padre, usted como padre me dice, ¿pondría a su hijo en el horno que se cocinara? ¿Han escuchado ustedes esa pregunta? ¿No han escuchado? Veo su cabeza que dice que ¿dónde la escuchó, hermano? Una vez que estábamos trabajando, empezamos a hablar acerca de que hay dos lugares donde puede ir el ser humano. Hablando de que una vez puse en el Facebook que creamos hace como 3 años, cuando hubo la cruzada. El camino angosto. Y decíamos que el camino angosto lleva a la vida eterna y el camino ancho lleva a la perdición. Entonces, la persona con la que estaba hablando, es que no puede ser posible, dijo que Dios, habiendo creado, ¿verdad?, a sus hijos, al ser humano, pues lo va a echar al infierno. Entonces le digo, lo que pasa es que Dios ha puesto delante de los hombres la vida y la muerte. Entonces, el que escoge a dónde ir es el ser humano. Eso yo lo escuché con los testigos de Jehová. Esa fue la pregunta que me hicieron.
aquí en Judas, el versículo 7, dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, y fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ahí está luego. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Fue destruido. ¿Por qué? Por el fuego. Ahí lo destruyeron. Entonces no me pueden decir a mí que Dios no los va a destruir en el fuego. Ahí está. ¿Sí? Y esa es la que a veces algunas, son los testigos de Jehová, tengo que decir, decían eso. Y siguen quizás diciendo. Cuando yo confrontaba a esa persona con las escrituras y usando la Biblia que usan ellos, me sacaba y me cambiaba de conversación. Ahora, la última pregunta. ¿En dónde se encuentra el infierno? ¿Alguien? No te oigo. ¿En qué? En lo profundo de la tierra. Correcto. Aquí vamos a ver cómo se le llama. 12:40. ¿Quién tiene Mateo 12:40? Dice Porque ¿cómo? ¿Qué? porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Aquí Jesús mismo está expresando que hubo descendido al corazón de la tierra. ¿Sí? Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días, 3 noches, dice, y fíjense el verbo, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Allí estará. No había bajado nada antes, sino que después, él ya sabía que él iba a estar allí, después de la muerte. Y por eso allí estará futuro el Hijo del Hombre. Entonces Jesús mismo expresa que él hubo es porque estamos nosotros aquí ahorita y estamos leyendo que él hubo descendido al corazón de la tierra. ¿Sí? 4:9, Efesios 4:9. ¿Quién lo tiene? Es el último, creo. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Amén. Las partes más bajas de la tierra pueden ser la tierra misma, que se compara con el cielo y la tierra. La otra, la tumba, donde se apuntan los muertos. Y la tercera es el Hades, o el infierno. Las partes más bajas de la tierra pueden ser esas. Ahora, hermanos, no importa la interpretación que le demos. Eso no cambia el hecho de que Jesucristo es el creador del universo, pasado, presente y futuro. Él fue antes, sigue siendo hoy y por toda la eternidad. Andando les recomiendo si pueden ir al Google, vi esto. En Lucas 13:28 dice, allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos en el reino de Dios, y vosotros los profetas estéis excluidos. Profetas, maestros, ellos. Ahora, ¿qué les va a decir? 5 minutos. Vemos que el infierno está en el centro de la tierra. Ustedes escucharon lo voy a leer aquí. La tierra está compuesta por las siguientes partes: corteza terrestre, manto superior, manto interior, núcleo externo, núcleo interno. El núcleo interno está aproximadamente a 6.570 kilómetros bajo la tierra de profundidad.
científicos han determinado que su temperatura es de 6,000 grados. Fíjense esto, 1,000 grados más caliente de lo que fue estimado en un experimento anterior hace 20 años. Hace 20 años. Había a 6,000, ahora está 1,000 grados más. O sea que a 7,000. Wow. Digo, uno empieza a decir, bueno, si un carbón lo prendo, está prendido, pero a medida que pasa el tiempo se va apagando. Pero aquí es lo contrario. Ha subido 1,000 grados. Es un experimento de hace 20 años. Ahora, para hacer una comparación, el Sol en su superficie alcanza 5,600 grados centígrados. O sea, que el núcleo de la Tierra es más caliente que el Sol. Fíjense, el núcleo de la Tierra es más caliente que la superficie del Sol. La superficie, no dentro del Sol. Ahora, adentro de la Tierra hay un líquido de hierro que dicen que es como las aguas del océano. En el libro de Marcos 9:24 dice que el infierno es un lugar en donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y vi eso, que hay un gusano que descubrieron allá en Galápagos. Sí, es un tubo, un gusano, y ahí mismo viene. Pero existe. Y qué casualidad, bueno, no es casualidad, que nos está Marcos diciendo sobre ese gusano. ¿Cómo? Ahora, hay quien dice que el infierno puede estar en el subsuelo de nuestro mundo. Al menos, esto fue lo que sucedió. Unos geólogos soviéticos creyeron haber descubierto en la década de los 80, después de haber cavado 14 kilómetros sobre la corteza terrestre. Pasó algo curioso. El taladro se deslizó más deprisa, señal de que habían llegado a un hueco. El geólogo era Asakov, donde la temperatura marcaba a 1,100 grados centígrados. Ahora, pero dicen que eso no fue todo. Estaba escuchando la grabación. Lo que escucharon allí fue sorprendente y aterrador, tanto que pensaron que había un error en el equipo y volvieron a hacer otra vez lo mismo, y sucedió que lo mismo sucedía. Un famoso locutor mostró el tema en la radio con el audio original y extra normal. Ese locutor se llama Marvel, estadounidense. Ahora, la historia de las excavaciones y los sonidos escuchados en el infierno es muy real. Ocurrió en Siberia. Se escuchan gritos, ruidos, voces humanas, y allí se veía la gráfica cuando estaban haciendo esas voces, esos sonidos. Dice que después de esto, el equipo que estaba ahí con él, el equipo de los geólogos, quedaron impactados, que la mitad de ellos no decidieron trabajar más y se dieron de baja y suspendieron las excavaciones. Dentro de las declaraciones de los testigos, que no eran ni creyentes del cielo ni del infierno, después de haber escuchado esas grabaciones, no tendrían duda de que al menos de la existencia del infierno. No dudaban. Por lo tanto, creo yo que no van a ignorar la existencia del cielo y de Dios. Por eso en 20:15 dice: el que no esté escrito en el libro de la vida, el que no se halla en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Hermanos, creo que esto es para... Continúa el estudio todavía más, pero esto nada más les da a conocer los nombres del
con que se conoce el infierno. Hay otra parte donde la vamos a ver el próximo miércoles, con el favor de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, le damos las gracias, Señor, por esta noche, Señor, por mostrarnos a través de tu palabra que el infierno es real, Señor, que usted es real, Padre, que Satanás es real, Señor, y él trata de llevarnos, Señor, a cada uno de los que estamos aquí presentes. Él va a tratar de molestarnos, de hacernos que caigamos, Señor, en pecado. Pero usted, Señor, lo tenemos a usted, porque usted es nuestra fortaleza, usted es nuestro amparo. Usted es, Señor, el que le pelea por nosotros, así como lo hizo cuando David enfrentó a Goliat. Fue usted, Señor, el que estaba allí. Y así nosotros tenemos confianza en usted, mi Dios. Libéranos, Señor, de toda duda que pueda haber entre nosotros. Ayude a nuestros hijos. Ayude a aquellas personas que lo han recibido recientemente como Señor y Salvador, que no tienen ese conocimiento. Dele usted la fortaleza y que ellos acudan a su palabra y se empapen, Señor, el conocimiento de su palabra, para que estén fuertes, Señor, para que puedan resistir, Señor, al enemigo. Ayuda a nosotros y a cada uno de mis hermanos aquí presentes, la familia de cada uno de nosotros, los nietos, los hijos, Padre. Ayúdenos y ayuda a nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros niños de aquí en la escuela, que les enseñemos, Señor, la palabra suya, Padre. Que se las enseñemos, Señor, con ese gran corazón que está dentro de nosotros. Ayudarlos a que ellos se desarrollen, Señor. Cuídelos y bendígalos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús le damos las gracias, ahora y siempre por los siglos, Señor. Amén.